Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Una estructura sin rigidez. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en otra emisión de Círculo Abierto al Aire. El día de hoy platicaremos acerca de los comerciales deconstruidos y también nos estaremos relacionando con la parte de consumir. Bueno, mandando saludos a José Alfredo, que se encuentra en la parte de la producción, a las compañeras de equipo que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos faltó Dani. También a las personas que nos están viendo en estos momentos o que nos mirarán. Bueno, pues también comentándoles también en este momento, pues mandando como fuerza y solidaridad a las compañeras o a las personas de Líbano por la situación que ahora se encontró de la explosión. Entonces, bueno, iniciaremos el día de hoy. Iniciaré preguntándole a Ceci, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Diana? Hola, compañeras. Pues muy bien, la verdad es que descansada, también ya en modo vacaciones, porque la verdad es que para mí fue un semestre que no le veía yo el fin, ¿no? Y apenas el viernes, por fin ya se cerró y entonces estoy tratando de ya ponerme en modo vacaciones. Y entonces, bueno, muy contenta y muy relajada en ese sentido. Gracias. Gracias, Ceci. Gloria, si nos puedes comentar cómo andamos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Pues feliz de volver a compartir espacio con ustedes, compañeras, de mirarles y de abordar un tema bastante importante en una semana algo fría, sobre todo hoy, y lluviosa. Gracias, Gloria. Vamos contigo, Reina. Hola, buenas tardes, compañeras. Igual, pues me encuentro muy expectante del diálogo que vamos a tener el día de hoy, porque creo que toca un tema importante que son los medios de comunicación, específicamente cómo nos representan a las mujeres, y creo que hay mucho que decir, mucho que reflexionar, pero sobre todo también creo que va a ser bastante interesante poder abordar las propuestas que desde la sociedad civil también se han venido tejiendo respecto a este tema. Gracias, Reina. Ahorita que está comentando Gloria acerca de las lluvias, les comentaba a las compañeras que ando con la presión, pero me la voy a quitar, de que vaya a empezar a llover acá, entonces ya si me voy unos instantes, seguiré, solamente no estará mi pantalla y regresaré. Y pues sí, para irnos adentrando a lo que es el tema del día de hoy, ya lo va comentando Reina. Creo que el tema que abordaremos el día de hoy enfocado a los comerciales, al gran poder que tienen los medios de comunicación y específicamente pues desmenuzándolo en el tema de lo que son los comerciales, pero sobre todo los nuevos comerciales, ¿no? Los comerciales deconstruidos que nos dan como según otra perspectiva, o tal vez sí, ya es lo que iremos abordando el día de hoy, enfocados a lo que son los roles y estereotipos de mujeres, que ahora entonces estos nuevos mensajes nos mandan como esta otra perspectiva enfocada como a esta visión de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es parte de lo que iremos abordando el día de hoy. La verdad es que estuve leyendo un poco sobre el tema y me parece un tema que tiene muchas conexiones, que tiene muchas relaciones, que va desde hasta la parte de la economía, hasta la cuestión de las instituciones, que está íntimamente relacionado con lo que es el consumo. De aquí lo vamos a ir entrelazando con lo que es la diferencia del consumir y del hiperconsumo, y cómo también a su vez tiene una relación con la parte de la venta, ¿no? De lo que se nos vende al comprar algo y al que ese algo que compremos nos dé un estatus o cierta
cierto reconforte, ¿no? Pero que sea algo que iremos viendo en el transcurso de la plática. Y pues vamos a iniciar con la primera pregunta, que es la poderosa, con la que es la del azar, aunque casi siempre elijo a la misma persona. Pero la primera pregunta está muy enfocada, ya comentábamos los medios de comunicación, pero está enfocada a cuál es la función que debería de tener los medios de comunicación. Porque aquí me gustaría dividir esta pregunta. La primera, ¿cuál debería de ser la función? Y la segunda es, ¿cuál es la función que en realidad cumplen los comerciales, ¿no? Entonces, para ir iniciando, Reina, a ver, vamos contigo para cambiarlo un poco. Es muy interesante que dividas esta pregunta como en dos, ¿no? Como en el ideal y lo que efectivamente pues tenemos como realidad. Y creo que iniciaría más bien nombrando la función de los medios de comunicación, que justo tiene un ámbito muy importante en cómo se van construyendo formas de ver el mundo, formas de actuar en el mundo, formas de pensar el mundo, y que los medios de comunicación finalmente también van enlazados a una ideología que se expresa en la vida cotidiana. Idealmente, los medios de comunicación tendrían que tener como principio, como también finalidad, pues abonar al desarrollo a un desarrollo integral, no solo de las personas, sino de las relaciones que se tejen en este mundo, ¿no? Pensemos el planeta, los seres vivos, ¿no? Tanto animales, el mundo vegetal, etcétera. Sin embargo, pues la forma en cómo miramos actualmente la función que están cumpliendo, pues están muy enlazadas a un sistema económico, como tú bien ya lo comentabas, Diana, y que no es otra cosa más que la vida se hace objeto de consumo, ¿no? Y entonces hay un valor, colocarle un valor monetario a la vida y poder intercambiar pues valores en decremento también pues de muchos aspectos que son esenciales para poder desarrollar la vida en nuestro planeta, como en términos generales, y pues que desde luego en el caso pensando para las mujeres pues nos toca ese lugar de objeto de consumo y no de sujetos o sujetas que tenemos como valor en sí mismas, y pues más bien en este sistema capitalista mercantiliza todo. Y una parte también importante que hemos observado que también se ha mercantilizado, pues ha sido incluso los propios discursos que nacen desde el feminismo, y pues le quitan como todo el valor de transformación o el valor ideológico que pugna por un proceso de transformación, y más bien lo hacen objeto de consumo. Entonces, pues entre el ideal, pues queda una brecha con respecto a qué han sido los medios de comunicación, y también pensando que hay una diversidad de medios de comunicación con distintas posiciones políticas, ideológicas, y que justo los medios alternativos son los que generalmente tienen menos espacio, tienen menos apoyo, y han sido construidos a partir de la propia organización de colectivos, de asociaciones civiles o de grupos que suman pues a la pluralidad y a la diversidad en el espacio. Gracias, Rey. Yo creo que tomas un montón de puntos que los fui anotando en mi mente. Me agrada mucho la palabra, bueno, me suena mucho la palabra que utilizas sobre cómo mercantilizan, y sobre todo también la palabra de economía, porque yo creo que si nos fuéramos como la historia de los medios de comunicación, veríamos que como en muchas otras ramas, pues surge con una idea distinta, pero cuando lo metemos o lo colocamos a estos sistemas de producción, a este sistema capitalista, cuando lo metemos al lado de la economía, vemos cómo se va
va cambiando el objetivo de ahí, ¿no? Y es como lo vas mencionando, van teniendo posturas políticas, van teniendo intereses y también tienen un gran poder, ¿no? Tienen una conglomeración de poder. También miramos que en los medios de comunicación quienes son los dueños, o creo que sí son puros hombres dueños, si no es que tal vez no tengo bien el dato, pero son los que van moviendo qué mensajes sí mandar y qué mensajes no mandar, ¿no? O sea, es un tema muy amplio que nos visibiliza como también en el tema del derecho a tener una información que sea enfocada a los derechos humanos, pues se va desviando cada vez más. En el caso, pues, dirigido a la cuestión del consumo, pues también son mensajes que van a ir dirigidos para que nosotras como personas ciudadanas, como mujeres en este caso, pues tengamos cierto foco enfocado pues a la compra de ciertos objetos o de cómo nos van mirando, ¿no? Cómo nos va formando los medios de comunicación. Y aquí es donde vamos viendo cómo el ideal de cómo deberían de ser los comerciales a cómo son en realidad, pues hay una brecha muy grande que también va dejando deudas, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿cómo vamos con Ceci? ¿Cómo relacionaríamos o crees que tiene alguna relación los comerciales con la cuestión de los mensajes que mandan enfocados a los roles y estereotipos de género para nosotras como mujeres? Gracias, Diana. Sí, fíjense que, bueno, les comparto que en mi práctica docente, de repente les dejamos justo como un ejercicio a los estudiantes que tiene que ver justo con el análisis de los estereotipos sexistas y de género que están presentes en los medios de comunicación en general y en particular en los comerciales. Y una de las cosas que es como muy evidente es cómo es muy hábil, ¿no? O son muy hábiles tanto el mercado como las personas que realizan la labor mercadológica, ¿no? Para detectar justo, pues, finalmente lo que les interesa, que es dirigirse a la población que les va a comprar el producto. Y en ese sentido, el análisis que hacen es muy preciso y muy preciso de aquellas necesidades que han sido evidentemente creadas por todo un sistema de consumo que saben que va a vender, ¿no? Y en ese sentido está muy relacionado con el asunto de los estereotipos sexistas y de género. Y entonces, hasta hace algunos años, pues lo que veíamos era la proliferación de comerciales, por ejemplo, de productos de limpieza dirigidos hacia las mujeres, ¿no? O los productos que tienen como relación con el asunto que incluso ya mencionaban tanto tú como Reina, el asunto del estatus, ¿no? Por ejemplo, los relojes, los cigarros, los autos, ¿no? Como eso relacionado con los hombres y el asunto de lo masculino. Y entonces es muy interesante porque yo creo que es una relación bidireccional, es decir, quienes hacen estos comerciales evidentemente se basan en una realidad cotidiana que está presente, ¿no? O sea, no se lo inventan y no es que ellos y ellas hayan creado estos estereotipos, sino que lo retoman de la vida cotidiana. Y al mismo tiempo eso hace que se retroalimente, ¿no? Porque si yo miro en el comercial que quien lava los trastes y quien limpia la casa, etcétera, es una mujer y además esta mujer suele ser la madre de la familia que está representada en la televisión, parece que entonces se va justamente naturalizando esta idea de que entonces nos corresponde a las mujeres y no solamente a las mujeres en general, sino a las madres en particular, ¿no? Y así con el asunto de los varones. Entonces, para mí es muy sorprendente la habilidad que tienen estas personas para hacer ese análisis. De repente, incluso en estas prácticas que hacíamos con los estudiantes, nos sorprendía que justamente quienes se supone que tendrían que analizarlo, en este caso psicólogas y psicólogos, no se dieran cuenta, ¿no? Como de tantos estereotipos que están presentes y que sin embargo en la mercadotecnia son tan evidentes, ¿no? Incluso pues ahora como en el contradiscurso, entre comillas, que parece que están presentando. Entonces yo creo que hay como estas relaciones que tienen un fin específico que no creo que necesariamente sea reproducir los estereotipos, sino que el fin específico es que se consuma, que haya esta compra de este producto, pero que al mismo tiempo cumplen esta función de seguir reproduciendo estos estereotipos.
Gracias, y sí, como lo comentas, yo creo que parte de este mismo sistema que nos va enajenando de ir como analizando o ir observando más allá de mirar, nos va quitando esa posibilidad de interrogarnos, ¿no? De cuestionarnos qué tanto es lo que vemos y qué tanto eso se va metiendo y se va interiorizando, porque yo creo que si vamos mirando la cantidad de comerciales que podemos ver al día, y qué tipo de comerciales son, estaríamos hablando de un tiempo muy largo y que es constante, ¿no? Que es muy frecuente y que tiene una gran intensidad. Incluso por ahí me viene a la mente en algún momento, a mí me molestaba un comercial y me sorprendió demasiado, ya esto tiene como algunos años, pero casi siguen por la misma línea, ¿no? Era un comercial de un perfume y el comercial específico dirigido a los perfumes de las mujeres era que la chica muy arreglada, con cada chispazo que daba, le aparecía como un deseo, algo que era como lo más deseado para las mujeres, y le aparecía que un montón de zapatos, le aparecía que tenía una pareja, le aparecía que la pareja le pedía matrimonio, ¿no? Entonces, o sea, y el de los hombres, viceversa, era que era un hombre como súper fuerte, que vencía a los demás hombres y que tenía como a muchas chicas a su disposición, ¿no? Entonces, yo en ese comercial en ese entonces dije, o sea, ¿cómo remarca específicamente esos roles estereotipos que son los mensajes con los que nos vamos quedando? No sé tú, Gloria, si tengas como algunos ejemplos en mente de algún tipo de esos comerciales que van enmarcando exactamente como este mensaje muy específico de los deberes ser tanto para las mujeres como para los hombres. Fíjate, Diana, que ahorita estaba tratando de recordar y dije, con que recuerde uno, pero la verdad es que creo que recordé muchos, bastantes interesantes, y quiero algo mencionar que recordaba sobre un profesor que nos dio una clase justo de analizar estos comerciales, analizar imágenes desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿no? Desde los colores que se incluyen, desde la forma del discurso y cómo querer hacer ver un mensaje implícito. Y algo que él nos decía, este profesor, era de la obligación de la mercadotecnia es generar ingresos para quien le contrata, ¿no? Para el servicio. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de crear necesidades, la necesidad de tener. Y también yo le añadiría la necesidad de ser, ¿no? Como también de querer encajar dentro de una sociedad, dentro de estos deberes, porque como bien lo comentabas, Diana, vemos mucho tiempo televisión, estamos muy expuestos a comerciales, ya sea en el cine, en la misma casa, y la realidad es que cuando vemos contenido televisivo, buscamos distraernos, buscamos entretenernos, pero no buscamos un análisis. Algo que se me venía ahorita a la mente es, por ejemplo, un comercial de un limpiador de baños y dicen, vamos a recorrer México, vamos a conocer México a través de sus baños, ¿no? Y comúnmente, pues, ¿quién abrió? Una mujer, ¿no? Entonces, pues, ahí la conexión es de que la limpieza de los baños las hacen las mujeres. También se me vino a la mente un comercial de una marca de crema, si no mal recuerdo, donde una pareja recuerda que la primera vez que hizo arroz con leche, la que en ese caso era la mamá, dice, con esto, con hijos, con este arroz con leche conquistó mamá a los suegros. Ahí también va, ¿no? O sea, estereotipos que nos pueden parecer que no tienen nada que ver, pero que sí lo tienen, o sea, están reproduciendo roles y estereotipos. Y un comercial más que se me vino a la mente es de un desodorante en el que aparentemente la chica es una aventurera, capaz de solventar bueno, de salvar al mundo casi casi, ¿no? Pero ¿qué sucede? Desde los tonos en los que va dirigido ese comercial, es un tono rosa, morado, pero más tirándole al rosa,
Y eso sí, el estereotipo es que las mujeres siempre andemos bien depiladas, ¿no? Y oliendo rico. Y en este mismo comercial, pero hacia los hombres es como de, entre más protegido, más mujeres vas a tener, ¿no? Y son cuestiones que pocas veces vemos, pero que son una realidad. O incluso también me recuerdo en esta misma línea por ejemplo, desodorantes, de que había un desodorante con hormonas, vaya. O sea, feromonas, exacto. ¿No? Tanto hombres como para mujeres, pero incluso esta misma línea iba como encaminada el diseño del producto de una manera donde en los hombres es como esta parte de, pues yo voy a conquistar, yo voy a tener, y en las mujeres como esta parte de la delicadeza, ¿no? Y eso es algo que no solamente considero que reproduce roles, sino que nosotras no lo creemos y buscamos replicarlos, ¿no? O sea, a través, por ejemplo, de quiénes son las que pueden utilizar cierta marca de perfume. Y entonces no es solamente que tenerlo, consumirlo, sino también querer parecer lo que estamos viendo en la televisión. Y muy pocas veces tenemos esta capacidad de analizar, o más bien de analizarlo, de ponerlo en el contexto, de cuestionarlo, y que al final de cuentas influye hacia nosotras, pero nosotras también vamos a influir hacia otras personas y que finalmente también es parte de reproducir roles, estereotipos y un sistema patriarcal y capitalista que sigue perdurando en nuestra sociedad y en nuestra cultura, y que es algo muy difícil de quitar, es algo muy difícil de combatir. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, sobre todo la televisión abierta, está llena de este tipo de contenido y que pues lamentablemente no es algo como que el Estado le esté poniendo atención. Y ojo, incluso el mismo Estado ha replicado estos roles y estereotipos de género, y lo acabamos de ver ahorita en la pandemia. En esta emergencia sanitaria salió spots televisivos dirigidos a mujeres en las cuales prácticamente se les responsabilizaba acerca de evitar los actos de violencia, enviando el mensaje de tú tienes que contar hasta 10, tú tienes que ser la que calme la situación, y entonces es tu responsabilidad, y si te violentes es porque no tienes la capacidad para poderlo evitar, y eso es algo con lo que tenemos que tener bastante cuidado. Gracias, Gloria. También tomas un montón de puntos, incluso ese del arroz, el comercial del arroz. Yo a veces mi hígado se me hace así, o a veces me da risa porque digo, pues qué buenos comerciales se sacan, porque al final de cuentas logran su objetivo, ¿no? Logran como que uno lo consuma, porque es el gran arroz que nos va a acercar a la suegra, ¿no? Para que no ganemos a la suegra, a la difícil suegra, ¿no? Y pues bueno, también me va como, me vino a la mente como la palabra de las finuras, porque por ahí un profesor decía, a veces las líneas son tan delgadas para una cosa, para otra cosa, que cuando se toca una, pues ya, o sea, ya pasa hasta la otra, pero me encantaba ese término de las finuras. Y ahorita se me vino a la mente porque justo en el otro comercial que tocabas, enfocado como al desodorante, ya se supone que van trayendo otro tipo de mensajes, ¿no? Como de ya la mujer fuerte, como ya la mujer que es como más autónoma, e incluso si están como dirigidos ya como a esta onda feminista, ¿no? Pero ya un feminismo desde el consumo. Entonces, pues ya son los comerciales, los famosos comerciales, que aquí por eso le poníamos el tema, ¿no? Los comerciales deconstruidos, pero pues tendríamos que visibilizar que si en verdad son como para enviar ese mensaje, o también van dirigidos para el consumir, ¿no? Entonces, por ahí, Ceci, ¿cómo serían estos comerciales deconstruidos? ¿Qué se supone que es la función de estos comerciales deconstruidos? ¿Cuál es en realidad la intencionalidad de estos mismos? Fíjate que en la mañana platicaba yo justamente con mi compañero, porque yo cuando leí, cuando planteáramos la primera vez este tema, yo no había entendido o sea, no entendía a qué referíamos con el asunto de comerciales deconstruidos. Y hoy en la mañana caí en la cuenta que era justo porque yo no había
no sabía que habíamos hecho ese tránsito, ¿no? Como de los comerciales de reproductores, estereotipos tradicionales a algunos que hubieran ido cambiando su discurso. Pero justamente dialogando con él en la mañana, incluso él nos mostraba algunos de estos comerciales de ciertas marcas que no voy a decir, ¿no? Pero que finalmente se supone que están lanzando mensajes que son, digamos, como distintos, ¿no? Y como un poco lo que dices, ¿no? Como más cercanos a este discurso de lo políticamente correcto relacionado con la igualdad, con la posibilidad de que las mujeres estemos desarrollándonos en otras áreas en las que tradicionalmente no estábamos, incluso mostrando atributos distintos a los que generalmente se nos presentan, ¿no? O sea, atributos de fuerza, atributos de velocidad, de empeño, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que me parece que pasan como estas cosas en dos sentidos, como lo decía hace ratito, y es que por un lado, me parece que es importante y es necesario que se presenten modelos distintos de personas, de mujeres y de hombres en general, en los medios de comunicación. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque finalmente sí, claro, o sea, el que yo mire en la televisión, si no tengo otras formas de mirar otro tipo de modelos, claro que es un referente para mí, incluso poderme plantear que yo puedo ser algo distinto de lo que se supone que me están esperando que yo sea tradicionalmente. Y sin embargo, yo creo que esta mención que tú haces al respecto de si no también están utilizando, ¿no? Justo este discurso que de alguna manera en este momento es lo que se acepta, lo que está bien dicho, lo que es adecuado, también, o sea, para el mismo modelo capitalista, como bien lo decía Gloria, de siempre, ¿no? Incluso ya ahora apropiándose de estos discursos que se supone que son radicales, ¿no? Anticonsumo, etcétera, pero en realidad estamos más bien usando el mismo discurso. Hace algunos años yo conocí a una chava que me contaba de un libro que era como de estrategias de ventas, ¿no? Y entonces me acordé ahorita porque me parece que eso es lo que hace el discurso capitalista, ¿no? Es, llego y te ofrezco unos valores, ¿no? Mira, aquí están mis valores, le ofrezco estos valores. Ah, no le gusta, ah, no se preocupe, mira, aquí tengo otros, ¿no? O sea, la idea, ¿no? O sea, el fin es el mismo, yo puedo adecuarme, utilizar cualquier clave. Y yo creo que esa es la parte en la que sí necesitamos estar como bien presentes, bien puesto el ojo crítico, si no estamos reproduciendo lo mismo, aunque pareciera que no. Y gracias, incluso me vino a la mente así de dinero, dinero, ¿no? O sea, si no es esto, dinero, dinero, te doy esto otro, ¿no? O sea, como siempre ingeniándoselas, ¿no? Y también ahorita que retomando un poco lo que decía Gloria de la televisión abierta, igual yo me dije en mi mente, pues ni tan abierta, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque mandan como estos comerciales con ya unos mensajes distintos, que concuerdo contigo, Ceci, al fin de cuentas, pues se puede decir que es una especie de ganancia porque ya se empieza a dar otro tipo de narrativas a partir de los comerciales, pero lo importante entonces sería como desvincular la cuestión de lo que ahorita un poquito más adelante hablaremos, que es la parte de consumir y del hiperconsumo, porque sería como un poco más adecuado que nos quedamos con el mensaje de que las mujeres no tendríamos que hacer un arroz para pues, tener que agradar a una suegra, porque eso no nos hace ni más mujeres ni menos mujeres, pero también lo importante sería, más allá de quedarnos también con ese mensaje, no consumir, no, o sea, no llevarlo nada más como por una cuestión del consumo, ¿no? Que también sería importante desligarnos de ahí. Por ahí también me parece que tenemos un mensaje, ahorita lo retomo, ¿está bien? O bueno, es que no tengo la pantalla abierta creo que ya la voy a tener. Y bueno, de ahí pues también, mientras voy leyendo el mensaje, también claro, quienes nos quieran comentar algunos comerciales o algunas experiencias que tienen respecto a los comerciales, también estamos aquí para leerles. Ah, mira, ya tenemos a la compañera Fernanda Zulet, que dice, de los jabones para ropa, por ejemplo, solo siguen apareciendo mujeres. Podría ser aparentemente normal, pero eso habla mucho de lo que sigue sucediendo en cuanto a los roles, exactamente.
porque aún así, aunque apareciera como un hombre haciendo eso, o sea, sí nos mandaría un mensaje en que los hombres también pueden hacerlo, pero aún así hay algo en el comercial que termina haciendo que sea como un hombre extraordinario, cuando pues también es una labor que tienen que hacer hombres y mujeres, o como un mensaje como a un lavando, pero siendo un hombre fuerte, ¿no? O sea, como que sigue habiendo esa, metiendo por debajo del agua esos roles estereotipos. Y bueno, yo como hablando como en la cuestión de los comerciales, no sé si hay como otra de las dudas que se mencionaban, era si hay como alguna ley que lo regule o cómo está como en las cuestiones de las políticas públicas. No sé, Reina, si nos quieres compartir cómo va ahí ese progreso. Sí, es muy interesante cómo el propio sistema va haciendo uso de aquello que se coloca inicialmente como transformador y lo despolitiza, es decir, lo vuelve mercancía, como lo decía. Y no por nada creo que también la actual legislación que tenemos en torno a medios de comunicación como de manera amplia, no solo los medios, no solo los comerciales, pues sigue sin estar vigente, sigue sin actualizarse. En algún momento han existido iniciativas para reformar la ley, por ejemplo, de telecomunicaciones, pero esto no ha sido posible y justo es algo que se ha debatido, sobre todo porque uno de los elementos que se coloca en el centro pues es la libertad de expresión, ¿no? Que es uno de los derechos humanos fundamentales. Y se ha venido cuestionando qué tanto es libertad de expresión, por ejemplo, eh, hacer apología del delito, o qué tanto es expresión, libertad de expresión, el abonar a una cultura de la discriminación o de la violencia. Y han sido más bien estos otros marcos jurídicos, legales, relacionados a prevenir la discriminación, a prevenir la violencia de género, específicamente aquella que se da contra nosotras las mujeres, lo que han sido herramientas y argumentos desde los cuales pues se han impulsado estas luchas para regular este tipo de comerciales o este tipo de mensajes. No hay que olvidar también que los medios de comunicación y en general todo comunica, y no solo comunica lo que se dice, sino dirían la forma y el fondo de cómo se dice y cuál es el sentido de decirlo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ahora que hablaba Ceci de los trabajos que se han hecho para monitoreo de medios. Existen, por ejemplo, monitoreos globales de medios en los cuales se identifican cómo se representa a las mujeres en los medios de comunicación y cómo tiene un apartado para los comerciales. Y este tipo de trabajos nos han permitido documentar de una manera más concreta cómo se le representa como objeto, y además cómo también este tipo de representaciones vulnera los derechos de las mujeres, cayendo en actos de discriminación, de violencia, sexismo, anulándola como persona y más bien vendiéndola como objeto. Y creo que es importante, si bien decir que no tenemos actualmente una regulación en medios de comunicación de manera específica que nos permita poder tener argumentos para frenar este tipo de mensajes, sí tenemos otro tipo de marcos como son los marcos internacionales relacionados a derechos de las mujeres. Tenemos convenciones también para prevenir la discriminación, la violencia contra las mujeres. Tenemos leyes específicas para prevenir la discriminación, y creo que todos estos elementos han sido valiosos, sobre todo en este tipo de mensajes, en cómo los medios de comunicación se representan. Sin embargo, y eso es algo que también hay que tener en cuenta, pues estamos
tocando intereses, y estos son intereses económicos, intereses que no se van a quedar quietos, y lo hemos visto también recientemente con todo el tema alimenticio, de el etiquetado que deben de tener los productos alimenticios para que la persona que los consume pueda saber qué está consumiendo. Evitar toda esta publicidad engañosa. Y ha sido una batalla muy dura porque justamente hay intereses económicos que colocan el dinero por encima de la vida de las personas, de su bienestar, de prevenir la obesidad, y muchos factores que están ahí son reales y que justo estos momentos de pandemia nos colocan como en el ojo este tipo de intereses y este tipo también de luchas. Y en el caso justamente del feminismo, pues el sistema lo ha vuelto mercancía, como decíamos, quitándole todo su sentido político de transformación. Y es muy importante decirlo, pues no se cuestiona la ideología. En todos estos ejemplos que nos narraban las compañeras, las mujeres seguimos siendo representadas a partir de otros estereotipos, o solo cuestionando aquellos estereotipos que ya el sistema puede aceptar, bueno, no aceptar, sino puede adaptarse. Y también lo veíamos con todo lo que pasó con el mundo de la moda y demás. Frente a la pandemia se decía, pues se van a cuestionar valores fundamentales y el mundo va a cambiar. Y entonces había muchas imágenes donde, pues no, más bien la moda se adapta. Ahora pues es la mascarilla de moda, ¿no? Aun cuando ya no cumple su función. Es decir, podemos observar en la calle personas con mascarillas, con diseños, colores, olores. Bueno, olores todavía no, pero sí de muchas formas que no están cumpliendo su función de proteger, pero se ven bonitas, ¿no? Entonces es como se va transformando y se quita el sentido y la función incluso de los propios objetos. Gracias, Rey. De seguro van a robar tu idea y pronto habrá cubrebocas de olores. Así que... Sí, para no estar oliendo todo el tiempo así que aromas pone tu desagradables. patente. Pone tu Okay. patente. Porque justo cuando hablamos como de una cuestión de algo privatizado, pareciera que los derechos se vuelven como un juego, ¿no? Como a la mitad y como que sí, como que no, porque o sea, el problema de la privatización es como un grande problema porque, o sea, estamos hablando de grandes medios de comunicación que están transmitiendo mensajes, pero no son mensajes al vacío. O sea, son mensajes que los vamos codificando y muchos de esos ya ni de una manera consciente, como personas que consumimos mensajes, que consumimos noticias, que consumimos novelas, series, lo que nos van mandando. Esas series, esos mensajes, esos comerciales, pues tienen una intencionalidad. Entonces, o sea, esa intencionalidad está en manos de personas privadas, ¿no? Hasta se podría decirse de medios de producción, ¿no? O sea, es como muy preocupante, es muy preocupante porque entonces, y hago esta como relación de que pareciera que los derechos son como que a veces sí o a veces a medias, porque entonces hay como toda una paradoja entre sacar ciertas leyes o ciertas políticas donde se diga no a la discriminación hacia las mujeres, hay que erradicar la violencia, pero pues en los comerciales, en los noticieros, se sigue mandando un mensaje que no está siendo regulado. O sea, justo en la mañana que no va dirigido a comerciales, pero parecieran comerciales, una de las del noticiero de la mañana hablaba de las mujeres que en esta contingencia habían quedado con un mayor número de mujeres embarazadas y decía ella, pues que no tienen otra cosa que hacer. Y entonces yo para mí fue como un mensaje, dije, no podemos permitir que quienes estén en esos lugares que están dando información estén dando ese tipo de mensajes que no tienen una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué mensaje están enviando a las mujeres? Victimizar cuando después están mandando otro tipo de mensajes donde no a los feminicidios, ¿no? Entonces, todo el tiempo tenemos este tipo de mensajes que no nos dejan tener
esa, o formular o desarrollar esa conciencia donde digamos, pues no tenemos por qué soportar ese tipo de mensajes, ¿no? Pero no, y justo como lo menciona Reina, van dejando de lado lo importante o la esencia de lo que es entender la postura política, el por qué el feminismo tiene una postura política, tiene una razón de ser, y por qué es importante, no sé, en el caso a lo mejor de la apropiación de nuestros cuerpos, que podamos decidir cómo queremos que sea nuestra expresión de género más allá de los comerciales que nos manden. Pero si nos vamos con eso al vacío y empezamos a consumir productos, no sé, orgánicos nada más porque es algo de moda, entonces se pierde como todo este otro mensaje, porque cuando después llegue otra moda, entonces vamos a mudarnos, ¿no? Y va a ser mudarnos y mudarnos, pero entonces la cuestión política, eso que es lo esencial, se va a perder, ¿no? Y lo que buscamos, lo que se busca es que se quede esa cuestión política para que genere una conciencia distinta. Y bueno, ya metiéndonos a ese punto, pues ahora sí vamos como lo que es el punto de lo que es la consumir. ¿Qué sería entonces? Vamos con Gloria. ¿Qué sería consumir? ¿Qué es consumir? Buena pregunta. Consumir. Para mí el consumir yo lo asocio con el adquirir. Adquirir algo que desde mi perspectiva es una necesidad, puede ser esencial o no esencial. ¿A qué me refiero con esencial? No sé, por ejemplo, alimentos, ¿no? A lo mejor es una necesidad esencial para mí, pero no necesariamente tiene que ser como una marca muy en específico. Pero también lo asocio con la cuestión de consumir ideas y de consumir, más bien de adquirir ideas, adquirir funciones y adquirir un sentido de cómo funciona nuestra estructura cultural, ¿no? Y lo venimos mencionando ya a lo largo del programa, es que como estamos tan inmersos en estar viendo contenido televisivo, esta necesidad de consumo la vamos adquiriendo desde edades muy tempranas. Desde el momento en que yo recuerdo que había un programa dominical famosísimo, donde el conductor es el inmortal, digámoslo así, ya todo el mundo sabemos cuál es. Y yo me acuerdo que en la temporada de noviembre y diciembre, en parte de enero, la primera semana, se acaban muchos comerciales sobre juguetes, ¿no? Y a lo mejor para mí no era una necesidad esencial, no era como lo que yo quisiera. A lo mejor para mí sí, mi necesidad sí es distraerme, de tener un momento de diversión, pero no en específicamente con algún tipo de juguete. Y si algo es que ese tipo de programas, al ponerte esos juguetes a la vista, te empiezan a decir, es que esto es el juguete de moda o esto es lo que todos desean. Y entonces también te empiezan a despertar más bien, te empiezan a crear ese deseo y lo empezamos a adquirir, y entonces yo quiero una muñeca o un juguete de una marca en específico. No, pero es que te dieron otro. No me importa, yo quiero este en específico, ¿no? Lo mismo pasa con los celulares. Las marcas son bastante importantes. Yo recuerdo que durante la universidad, yo estoy en una universidad particular, y una necesidad inmediata era pagar la colegiatura antes de los parciales, porque si no, no te dejan presentar exámenes. Había compañeras, compañeros de diferentes generaciones que para ellos su necesidad era traer mejor un celular de una marca en específico que lo otro. Y entonces también estamos hablando de, bueno, entonces mi valor como persona también depende de lo que veo, de lo que tengo y de lo que voy a empezar a adquirir. Y entonces, entre mayor quiera yo empezar a destacar, digámoslo así, dentro de esta estructura tan capitalista, que bueno, no lo vemos cuando estamos conviviendo, no lo vemos tan capitalista, ni siquiera lo cuestionamos, pero lo reproducimos. Y entonces para mí, yo ya tengo esa necesidad de adquirir esa marca, ¿no? No hay que enfocarnos solamente como al objeto, sino a lo que va a representar esa adquisición.
y lo que eso también implica a nivel cognitivo en cuanto a las ideas y a las creencias con las cuales yo me voy a relacionar con las demás personas, porque entonces para quien no tenga un celular de la misma marca que tengo yo o de marcas similares, no lo voy a tratar de la misma forma y esto va a traducirse en una desigualdad y vaya, en una forma de discriminación. Me agrada porque veo más finuras, o sea, en mí tengo, en ti tengo la palabra de finuras, porque vas como entrelazando como cómo va de un punto al otro, ¿no? Y esa es como la parte de la finura y es como la finura que es necesario mirar, ¿no? Me agradan las palabras que dices de consumir, del valor y de necesidad, porque entonces ya va habiendo una diferencia, ¿no? Ya va habiendo una distinción entre lo que es consumir y la necesidad del consumo, ¿no? O del hiperconsumo. Por ahí estaba leyendo lo que mencionaba Bauman acerca de lo que es consumir y él hacía como la narrativa de que consumir desde antes de que nacemos o siempre hemos sido sociedades que consumimos, va como desde una relación muy cercana con la naturaleza, donde siempre ha habido un intercambio, ¿no? Hasta para alimentarnos, para vestirnos, pero bueno, él lo menciona como en una esencia, como en algo básico, ¿no? Como ya diferenciándolo las palabras que tú comentas de lo que es consumir o el valor o la necesidad, porque entonces ya queda como lo mencionas, ¿no? Ya no solo es como tener la necesidad de pagar la colegiatura, sino que vemos a los otros compañeros o compañeras que ya hay una diferenciación por el celular que tienen, pero ya no solamente es una diferenciación por la marca del celular o lo que tenga, ¿no? El tipo de tecnología que tenga el celular, sino que ya va habiendo maneras en las cuales se relacionan, ¿no? Por el tipo de celular que tengan. Entonces ahí vamos viendo la diferencia o el poder que tienen estos mensajes de los comerciales y su relación que tiene con la cuestión de consumir o del hiperconsumo. Y en ese sentido, Ceci, ¿nos podrías comentar cuál sería entonces esta definición del hiperconsumo? Bueno, yo creo que si retomamos lo que nos acaba de compartir justamente Gloria, ¿no? Al respecto de la diferencia entre adquirir estas necesidades que son básicas, pues, o sea, que corresponden al alimentarse, ¿no? Al vestirse, al sentirse protegidas, protegidos. Me parece que el asunto del hiperconsumo tiene que ver justo con esta apropiación de la creación de las necesidades, de necesidades más bien que justamente hacen quienes se dedican al asunto de publicitar todos los productos, ¿no? O sea, crean estas necesidades que están relacionadas evidentemente con un anhelo de ser. Yo creo que esto que decía Gloria al inicio, de no solamente tiene que ver con lo que tenga, sino lo que eso impacta en mi percepción de quién soy y cómo quiero proyectarlo. Entonces, en ese sentido, un hiperconsumo es no necesariamente satisfacer esas necesidades básicas como de sobrevivencia que podemos tener las personas, sino estas necesidades creadas de manera evidentemente social, de prestigio, de poder, ¿no? De presencia, de ser considerada una persona exitosa o al menos exitosa en términos, por supuesto, como de género, clase y raza también, de manera como muy, muy clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo las escuchaba y también iba pensando mucho que el asunto y la parte complicada de esto es que evidentemente hemos sido socializadas las personas para ser parte fundamental del engranaje del capitalismo para que funcione. Es decir, yo necesito ser una persona que tenga esta necesidad de consumo, porque si no, no le sirvo al sistema, ¿no? O sea, además de otras cosas, ¿no? También tengo que ser una persona que produzca, si no, tampoco le sirvo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido necesito ser esa persona que consume, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está como una de las claves que necesitamos trabajar para poder ir rompiendo este sistema capitalista como tan recalcitrante en el que vivimos. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que, o sea, acá en mis clases hacemos esos análisis y decimos, miren, qué barbaridad, como
caemos en el sistema y demás. Pero me acuerdo mucho que un día estaba yo justamente en una de estas tiendas de clubes grandes, ¿no? Donde uno compra de a mucho. Y entonces estaba yo buscando una crema, ¿no? Corporal, que pudiera satisfacernos a ambos, a mi marido y a mí, ¿no? Y entonces estábamos viendo las opciones y entre esas había una que olía como un aroma que característicamente está asociado a lo masculino. Y entonces me decía él, pues compramos o sea, pues si el chiste es que humecte, ¿no? Y es más accesible que la que huele a florecitas. Y entonces para mí fue impresionante esta resistencia que yo misma tuve a comprar esa cama. Y entonces fue así de, no, o sea, es que tiene que ver con algo que está profundamente arraigado y que necesitamos, por supuesto, también ir cuestionando y deconstruyendo. O sea, no solamente es como pensar si sería bueno, ¿no? O sea, es como bien impresionante. Y yo creo que esto que ambas han dicho y también Reina es, necesitamos cuestionarlo y de ahí, o sea, el primer paso evidentemente es cuestionarlo y no es tan sencillo porque está como tan anclado a lo cotidiano que ya parece parte de lo natural, ¿no? Entonces, eso me parece que es una de las cosas que más nos cuesta trabajo, como movernos de este lugar y primero darnos cuenta que estamos metidas, pero hasta en lo profundo, en este sistema capitalista, ¿no? Gracias, Ceci. Muy claro como tu ejemplo y sobre todo porque cuando va mencionando Gloria como la palabra de necesidad, o sea, ya estamos hablando también no una necesidad como de algo básico, ¿no? Sino una necesidad, pero ya como de verdad de que si no la tenemos no podemos existir, ¿no? Y ya como lo vas comentando, pues esta diferenciación de ya no solamente un consumo para lo básico, sino ya un consumo, un hiperconsumo para que nos va dando otra serie de características, ¿no? Ya no es el material en sí, sino es lo que nos puede proporcionar ese celular, ¿no? Como decía Gloria. Y sobre todo me gusta cómo lo vas guiando en el sentido de empezar a ser conscientes y decir, en este caso, ¿no? Pues el olor es el simple olor, ¿no? Incluso ya había escuchado como esa parte donde decían en qué mundo vivimos donde hasta los olores tienen sexo, ¿no? Uno es para hombres y uno es para mujeres, ¿no? Entonces son como construcciones muy aberrantes que vamos formando. Y también una de las lecturas que realicé decía que este consumo lo tenemos, y me gustó cómo lo sonaba porque decía, lo tenemos encarnado, ¿no? Lo tenemos en nuestros órganos, lo tenemos institucionalizado y lo tenemos hasta en el corazón, ¿no? Y pareciera como algo así como de, pero me parecieron unas palabras muy acertadas. Y como ligándolo a esa parte, Reina, me gustaría preguntarte, ¿cómo miras esta parte del hiperconsumo con la cuestión del estatus y las emociones? Justo, justo de eso quería hablar, porque igual ya lo iba un poco dibujando Gloria, y que no está alejado del tema de los derechos humanos, porque una de las premisas fundamentales por las cuales se reconocen los derechos humanos, pues venimos o enmarcado en un proceso tanto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que como seres humanos fuimos capaces de hacer, pero también con intereses de una clase en particular, ¿no? Que es pues una clase europea que con todo este ámbito de la ciudadanía. Y una premisa que se dibuja en este marco es las personas somos dignas, ¿no? La dignidad de las personas. Entonces, cada que tengo oportunidad en algún taller o algún espacio, pregunto quiénes nos sentimos personas dignas, ¿no? Y bueno, ya a veces muy pocas personas levantan la mano, pero creo que tiene que ver mucho con esto del valor. Y una de las premisas de los derechos humanos es que todas las personas somos dignas. No necesitamos nada más, ¿no? Porque ya la dignidad y el valor como persona lo tenemos. Las personas que llegan a cometer algún tipo de daño hacia otras personas, pues para eso también hay un sistema de justicia, pero el valor de las personas no se puede quitar.
Y creo que la pregunta también sería, ¿por qué funciona? ¿No? O sea, ¿por qué desde la mercadotecnia se está dibujando como estrategia de venta utilizar discursos feministas, bueno, no feministas, más bien el discurso desde los símbolos, ¿no? Del feminismo? ¿Por qué funciona? Y creo que tiene que ver no solo para el feminismo, sino para lo que se vende o las estrategias de venta, también anclado con una cuestión emocional de eh, unas necesidades creadas, pero también ya no te venden el producto. O sea, las estrategias actualmente están basadas en las sensaciones que te puede producir. Vivimos en un país con profundas brechas en materia, por ejemplo, de salud mental y de salud emocional, y podemos observar situaciones como depresión, ansiedad, adicciones que tienen un enlace muy estrecho con las emociones, y esto pues también nos va dibujando un escenario muy propicio desde el cual no te venden el producto, sino te venden el efecto. Por eso el aroma, por eso el estatus, por eso, o sea, lo que tú estás necesitando ser, te lo venden. Lo empaquetan y te lo ponen como muy a la mano. Y tiene mucho que ver con las necesidades emocionales de sentirnos valorados o valoradas, y de identidad también, porque en este sistema pues también lo que te venden reproduce no solamente algo que vende, sino también algo que ideológicamente está en el marco de, del estatus del mundo, pensado desde marcos que no incluyen una diversidad cultural. Entonces, incluso hemos observado cómo también el propio capitalismo le quita a las culturas sus símbolos, o los comercializa, los vende. Hemos visto los casos, por ejemplo, de todo el bordado tradicional en México, y cómo pues grandes marcas han usado esos símbolos, pero quitándoles todo el sentido que implica para estas culturas, y hacen una apropiación cultural. Y creo que justo tiene mucho que ver con esto de crear identidad, crear sentido, justo porque vivimos en una época donde la identidad es algo tan movible, no está como arraigada en valores o en macrovalores como lo fue en algún otro momento, y entonces las identidades son muy cambiantes, ¿no? Y pues el capitalismo te puede dar la identidad que tú desees. Incluso también lo hemos visto con todo el tema de las disidencias sexuales, donde o sea, hay productos específicos en el mercado para la población de las disidencias sexuales. ¿Por qué? Porque te vende identidades. Entonces, si tú como persona no tienes un conocimiento profundo, y como mujer también, de ti misma, de tu familia, de tus ancestras, de dónde vienes, en qué tierra naciste, cuáles son sus valores, cuál es su cosmovisión, qué estás reivindicando también desde pues, tu propia participación en espacios sociales, es difícil eh, que tengas como una identidad arraigada. Y también, caso contrario, cuando vas conectando más con, pues igual como mujeres, con tus ancestras, con quienes estuvieron antes que ti, con todas las genealogías, por ejemplo, en el caso del feminismo, pues vamos entendiendo cuál es el sentido de asumirnos feministas, y también como si fueras un árbol vas creando raíces profundas en las cuales es difícil también como que te vendan otras identidades que no eres tú, y más bien vas conectando cada vez más con esas raíces profundas, y vas decidiendo también el lugar donde te sientas mejor.
Gracias, Rey. Me gustaría comentar como la parte donde decía que la parte de la democracia en ese sistema capitalista lo que hace es mercantiliza. Entonces creo que está muy ligado con lo que comentas acerca de cómo esta invasión nos vino a dar en la torre en este sentido de hegemonizar, ¿no? Y a partir de lo hegemónico es como lo que los estándares que nos van vendiendo, ¿no? Y los van adecuando como a los contextos históricos, que en este caso, por ejemplo, la cuestión del feminismo, pues ahora hay feministas, hay que venderles cosas a las feministas, ¿no? Es como esta idea. Y sobre todo también hablaban como en este texto, cómo es que al mercantilizar, dice la mercancía como una de las mercancías más valiosas es como mercantilizarnos a nosotras mismas. Nosotras nos vendemos, somos también un producto que se tiene que poner a la venta y que también al mismo tiempo para construirse y ponerse a la venta, pues tiene que consumir, ¿no? Entonces, como yo quiero hacer un producto muy preciado, pues entonces voy comprando, no sé, si es el shampoo, pues entonces compro el mejor shampoo. Si es la ropa de marca, pues tengo que comprar ropa de marca y a lo mejor no ropa, por ejemplo, aquí de la Plaza del Vestido, ¿no? Porque no es de marca, no es conocida, ¿no? Entonces, va haciendo que estas decisiones se vayan tornando de una manera distinta, ¿no? A un consumo que no sea consciente y sobre todo pues también por la parte en la que mencionan, ya no solamente es que yo tenga cierta ropa, ¿no? Sino es lo que me hace sentir esa ropa porque también, no sé, la utilizan las artistas que ahora están a la moda, ¿no? Las que están moviendo como toda esta industria, ¿no? Entonces es también una forma muy perversa de controlarnos, ¿no? Y de hacer que nosotras mismas nos vendamos. Entonces, para ir ir cerrando y cambiando este mensaje o esta narrativa, me gustaría mucho que pudiéramos cerrar con el sentido de dar un mensaje de cuál podría ser como una herramienta que nos permita acercarnos justo a lo que mencionas, ¿no, Rey? A la cuestión de ser ese árbol que tenga esas raíces y que sean unas raíces conscientes, ¿no? Para que entonces yo si quiero comprar un pantalón no necesariamente sea el de marca o porque tenga que tener de todos los colores para ser alguien, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje que pudiéramos irnos despidiendo para ir cerrando con la parte de la sesión del día de hoy? Y empezamos contigo, Gloria. Sabía que me iban a mandar primero. Fíjate que justo como sabía que me iban a mandar primero, venía pensando y recordando un poco las palabras de Reina. El echar raíces también implica una parte del autoconocimiento y de la autovaloración, ¿no? El valorar quiénes somos, valorar que somos sin la necesidad sin poner que el ser madre, el ser profesionista, el tener un doctorado o el trabajar en determinado lugar son las cuestiones que te van a determinar el valor que tienes para la sociedad, para la cultura. También el relacionarnos con nuestros orígenes, el conocer y empezar a preguntar de dónde viene mi familia, cuáles son las tradiciones, cuáles son las costumbres, qué se hace, qué no se hace, porque eso también es apropiarnos de nuestro pasado, de nuestra historia, que si bien no es algo que vivimos de manera tan, digámoslo así, tangible, sí es algo que nos heredan y que eso también influye en la forma en cómo nos vamos a desarrollar. Y en esta parte también es el tener en cuenta dos cuestiones. Una es el cuestionar lo que nos están vendiendo, porque finalmente el crear necesidades es una venta. Y la segunda es justo empezar a cuestionarnos el por qué realmente lo quiero, lo necesito, me gusta, no me gusta. En vías también de experimentar con cosas que a lo mejor me desagradan, pero ni siquiera sé por qué me desagrada. El empezar a probar, como bien dices, un nuevo olor ahí en la crema corporal y chance y hasta te queda mejor la crema, ¿no? Y te hace sentir mejor contigo misma.
al final de cuentas también es el hecho cómo te sientes contigo mismo, el cómo todo esto, aunque no parezca que no, pero es un engranaje que va influyendo. Y el hecho de enviar el mensaje también político de que este sistema capitalista y este sistema patriarcal no tiene por qué determinar nuestro valor y no tiene por qué determinar tampoco el autoestima que tenemos, ¿no? Eso es lo que me gustaría mencionar. Muy sabias palabras. Vamos con Ceci, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, ya Glo ya nos dio pues ya varias claves, ¿no? De qué podemos hacer como para irnos moviendo del lugar. Y yo pienso también que como cuando es que es como complicado para mí nombrarlo, pero tiene que ver con si ya me estoy sintiendo muy cómoda con algo, entonces es el momento para cuestionarlo, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las cosas que me parece que es más importante, porque a mí, o sea, a mí, Cecilia, de repente me cuesta trabajo darme cuenta de estas cosas porque yo pienso que es así, como que es muy natural. Y en ese sentido, cuando es algo ya natural, entonces para mí empieza la sospecha de qué tan natural es esto, que no pienso que la otra opción también puede ser como muy, muy interesante. Hace ratito que comentaban al respecto, por ejemplo, de comprar productos orgánicos, ¿no? Y esta como énfasis que se hace en comprar productos de etiqueta verde, ¿no? Mi marido se la pasa burlándose de mí por el asunto de comprar productos de etiqueta verde que me cuestan mucho más caros y que tienen, o sea, el mismo ingrediente que los otros productos, ¿no? E incluso con vinagre es suficiente casi, ¿no? Como para hacer la limpieza de toda la casa. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es uno de los elementos que me parece que es importante cuestionar, ¿no? ¿Por qué elijo esto que decía Gloria hace rato, ¿no? ¿Por qué elijo esta marca y no esta otra, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas, como ir rascando en las profundidades de nuestras subjetividades para encontrar cuáles son las razones, y no tiene que ver con lo que decía Reina, de lo que me está moviendo, evidentemente son las emociones y las necesidades de alcanzar cierto lugar, cierto valor en esta estructura social. Y me parece que en este momento, más que en cualquier otro, digo, en cualquier otro igual, pero en este momento yo creo que es así una práctica que necesitamos abrazar, y es si podemos rehacernos hacia la economía solidaria y a la economía del uno al uno, más que de las grandes empresas y las grandes marcas. Yo creo que eso es fundamental. Una de las cosas que, claro, eso tiene un impacto directo en mi anatomía, pero una de las cosas que yo he procurado hacer en estos últimos meses es eso, y entrarle al mercado de lo local, ¿no? Y entonces es si mi vecina vende panquecito de lote, pues le compro a mi vecina y no le compro a Suandi, perdón por decir una marca, ¿no? Pero es como ese tipo de cosas que yo creo que es lo que nos va a ayudar para realmente movernos del lugar y poder salvar nuestras economías. Yo creo que eso me parece que es clave, ¿no? Yo creo que abordas muchos puntos, pero de aquí rescataría dos en específico. El primero, que es como cuestionarnos, que eso es como algo de cajón, siempre estar cuestionándonos. Y la otra es como estas otras estrategias del consumo local. Incluso hay muchas, por ahí algunas compañeras lo que llegan a hacer es, en la cuestión de la ropa, que igual ya es como una práctica que he implementado. Si hay alguna ropa que ya no me queda, porque en algún momento puedo amar una ropa como se me ve, pero después ya de un tiempo digo, esto se me ve ahora horrible. Pero puede pasar que a otra compañera ahora eso se le vea hermoso y viceversa, ¿no? Incluso yo luego la foto que luego sale ahí mía, esa camisa que me gusta tanto es de un trueque. Y así la ropa se puede seguir utilizando o para las más pequeños o más pequeñas y así, se puede seguir utilizando, ¿no? Yo creo que esas también herramientas donde dejamos de gastar, de estar consumiendo y le damos chance a que sea colectiva hasta la ropa, ¿no? Bueno, vamos con Reina. Gracias. Pues creo que Ceci también lo comentaba mucho, toda esta cuestión del consumo local. Y creo que yo me gustaría decir que
pues ser conscientes de que el sistema capitalista y los comerciales, su objetivo es vender y van a usar todo lo que, o sea, todo lo que esté a su alcance ahora y más adelante. Y yo creo que sí, pues ser, cuestionarnos y reflexionar, y creo que como ir a lo más básico de lo básico para la vida, que es que, o sea, incluso saber qué necesitamos para estar vivos o vivas, eh, tomando en cuenta pues las necesidades que sí son básicas, ¿no? Respirar, comer, beber agua, descansar. Si no hacemos, no tenemos esto, pues sí nos va a pasar algo y lo estamos viendo ahora. Y también pensar como qué es una vida digna, ¿no? Para todas las personas. Y que muchas personas pues no tienen esta posibilidad incluso de alimentarse sanamente, ¿no? O de beber agua limpia porque pues, están todas estas grandes industrias amenazando sus mantos acuíferos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Zacacuautla, que está en una lucha por evitar la tala de sus árboles, sus pozos ya se están bajando y estamos hablando de necesidades básicas, ¿no? Y pensar que justamente pudiéramos pensar que los comerciales no tienen estas relaciones con una vida o con otros factores, pero sí saber que los comerciales son para vendernos cosas, ¿no? Y entonces más bien hacernos preguntas tan básicas de si lo necesitamos, no lo necesitamos, puedo comprarlo de una forma más local, hay alguien que lo haga, como si recurrir a estas estrategias locales y también pensar e identificar pues nuestras necesidades emocionales al momento de comprar, ¿no? Porque muchas veces están relacionadas con situaciones de ansiedad o de, como esto que decíamos, cuestiones emocionales en las cuales o sea, las personas compran para llenar ese vacío existencial. Entonces, creo que también es bastante importante saber esto y pues atenderlo, poder atenderlo y siempre, siempre, siempre hacerlo de manera colectiva, porque no solo le pasa a una, creo que muchos de los ejemplos que hemos hablado pues nos pasan a muchas y creo que también hacerlo como hablar más de estos temas de cómo compro, cuáles son mis formas, mis hábitos, es una herramienta también importante. Gracias. Aquí igual está como la parte de los famosos idas de shopping, que pues también mucho está relacionado como cuando te sientes triste o enojada o ansiosa, comprar, ¿no? Consumir. Y de pronto me vino igual a la mente como la imagen de qué nos va a servir tener un vestido o una super ropa si ni siquiera tenemos los elementos básicos como lo comentas aquí en la lucha por la defensa de los árboles del agua y en Zacacuautla, ¿no? Entonces, pues es reflexionar hasta lo más básico que tenemos, ¿no? Y bueno, pues ya para ir cerrando, pues yo comentar igual que en algún momento de mi vida, cuando iba en la secundaria, igual todas mis compañeras tenían unos famosísimos tenis Converse, que tampoco quería decir la marca, pero eran muy famosos. Y yo no tenía para comprarme unos tenis y siempre me sentía como mal, ¿no? Porque decía, ay, todas tienen y sacaban fotos y los míos eran pues cualquier tenis, ¿no? Pero ya si no es hasta esta etapa de mi vida, o bueno, un poquito tiempo atrás, cuando me di cuenta que pues esto no te da el garante de nada, ¿no? O sea, pero luego lo reflexiono constantemente y cuando tengo alguna situación en específico recuerdo como ese momento y digo, no necesito esos tenis, ¿no? Pero es como una metáfora de mi vida porque a veces creemos necesitar cosas y es lo principal está como en nosotras mismas, ¿no? Pues bueno, para quienes nos pudieron sintonizar, pues también dejarles estos mensajes que les acabamos de compartir y que también generen sus propios mensajes, ¿no? Sus propias creaciones respecto a lo que pudimos hablar el día de hoy. Pues ha sido como una gran plática. Saludamos a nuestro productor, a Dani también que hoy no nos pudo acompañar y también quiero mandar un saludo muy, muy feliz y muy orgullosa a las compañeras de la textilera exótica
que tiene una textilera ya en Tabasco. Apenas me mandaron saludos y bueno, con todo el gusto se los devuelvo. Son unas compañeras que tienen una textilera, que están en Resistencia y que ya se están luchando también hasta por elementos muy básicos como lo que es el tener acceso a la luz. Entonces, no olvidemos que hay como otras problemáticas que van hasta como para lo más esencial. Y pues bueno, les mando muchos saludos, compañeras, mucha fuerza. Y pues gracias igual a ustedes, compañeras, por el espacio del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con la siguiente emisión. Y pues que tengan una excelente noche. Esto fue Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.